Asia TV para todo el mundo. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia vamos a dar espacio a un análisis de lo que ha hecho en la historia reciente esta Asamblea Nacional, con dos invitados, el reconocido jurista Hernán Pérez Luz y también el director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, CELAEP, y articulista del comercio, Sebastián Mantilla Vaca. Precisamente esta semana, tanto Hernán Pérez Luz, en su columna de diario El Universo, el 30 de noviembre último, hace 2 días, hizo un análisis sobre la crisis legislativa. Y Sebastián Mantilla, este miércoles, en su columna de diario El Comercio, hace un análisis muy crítico sobre una asamblea impresentable. Doctor Hernán Pérez Luz, una vez que la legislatura, como usted sostiene en su columna, ha demostrado una suprema debilidad institucional, ¿cómo asumir estos desafíos de una asamblea que ya sabemos cómo se pronunció, cómo no se pronunció con la reforma tributaria, luego de 30 días de pérdida de tiempo, de observaciones, de críticas, de sugerencias para aumentar la base impositiva, para aumentar las deducciones personales? Al final no hubo nada, fue puro humo lo que hubo en la Asamblea Nacional y terminó como terminó, con la vigencia por Ministerio de la Ley. ¿Cómo asumir esta crisis legislativa? Porque hoy ha sido la reforma tributaria, mañana será la reforma laboral. ¿Qué certidumbre puede dar la Asamblea Nacional al país en estas condiciones? Muy buen día, Hernán Pérez Luz. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Efectivamente, la Asamblea Nacional ha estado en los últimos semanas, yo diría, demostrándole al país la poca institucionalidad que tiene. Vea, no es las asambleas, las legislaturas en el mundo en general, no están pasando una crisis. Han cedido el poder, básicamente han ido cediendo su poder al Ejecutivo. De alguna manera, las Cortes Constitucionales o las Cortes de Justicia han asumido el rol de contrapeso mucho más efectiva que la que debería tener las legislaturas en el mundo entero. Pero en el Ecuador esta situación lleva a los grandes extremos, en la que la Asamblea, yo quisiera simplemente mencionar, aparte del tema que usted ha mencionado, la decisión última de no sancionar a una persona, a un diputado, a un asambleísta, que el Comité de Ética lo había encontrado culpable, digamos, de serios actos de corrupción dentro de la Asamblea. Y bastó simplemente una votación y de la noche a la mañana este señor, este caballero, no solamente que no es sancionado por la Asamblea, expulsado, suspendido en sus funciones, sino que inclusive queda ahora militante de una de las bancadas. Bueno, es parte de una crisis, Miguel, una crisis que viene profundizándose en el Ecuador. No nos detenemos a pensar, los partidos políticos no tienen, entre comillas, tiempo para pensar en el país y en el futuro, y simplemente pues estamos viviendo una situación un poco a la deriva en ese aspecto. Grave, es muy grave, y yo coincido con el análisis que hace Sebastián en su columna sobre el realmente desastre que está pasando el Ecuador con esta legislatura. ¿Por qué, doctor Hernán Pérez Luz, no lograr acuerdos políticos con transparencia sobre la mesa? Usted cita en su análisis, en países relativamente normales este tipo de acuerdos se materializa en fórmulas legislativas o políticas públicas. Se aprueba la reforma tributaria, pero le vamos a exigir a este Ejecutivo que mejore el sistema carcelario, que mejore el gasto público, que haya calidad del gasto, que haya más recursos para la salud, educación, seguridad. Ese sería un acuerdo transparente que finalmente beneficie a los ecuatorianos.
pero no ese chantaje, si ayer fue el pedido de hospitales para manejar ahora la impunidad, que es lo que antepone el sector mayoritario de la Asamblea, el correísmo. Bueno, sobre esto último no estamos todavía claros en el Ecuador cuál ha sido, si es que ha habido un arreglo, un arreglo parlamentario. Parecería a todas luces, ¿no? Dada la experiencia que hemos tenido en el Ecuador, que el gobierno no le quedó más arrinconado como estaba, un gobierno con escasa presencia parlamentaria, otra vez debido a un problema estructural que tenemos en el país. Nosotros elegimos en primera vuelta recién a los, no recién, sino que elegimos en primera vuelta a los legisladores. Con lo cual, generalmente, no siempre, pero generalmente, esto termina en que el Ejecutivo tiene una presencia que no se compadece con la mayoría absoluta de votos que ha obtenido en la segunda vuelta. Mire usted, simplemente ese detalle, ¿no? Este detalle causa entonces una situación de debilidad del Ejecutivo y poco a poco va perdiendo unos espacios de maniobra. Pero volviendo a lo suyo, efectivamente, en otras partes estos arreglos son arreglos que tienen que ver con políticas públicas y no pues con otro tipo de situaciones que riñen con la ética y con la moral, que vamos a ver si en este caso se ha incurrido o si simplemente debemos aceptar la tesis de que no fue así, ¿no? Pero efectivamente, si no es esto, Miguel, será otra cosa. Si no es esto, fue otro. Recordemos la crisis que pasó el país hace poco cuando el Consejo Administrativo, un órgano administrativo de la Asamblea, no quiso que el resto de la Asamblea conozca todo un proyecto de ley. Mal o bien, constitucional o no, según varios puntos de vista, pero un órgano simplemente administrativo no puede detener el conocimiento de un proyecto de ley que manda el Ejecutivo. Eso es una decisión que la debe tomar el Pleno de la Asamblea. Se habló, se discutió, se criticó y simplemente se dejó pasar el tema. Bienvenido a Sebastián Mantilla. En su columna del Comercio de este miércoles, cuando habla de una asamblea impresentable, sostiene que la reforma tributaria pasó intacta con todos sus errores por el Ministerio de la Ley. Y aquí hay que señalar a los responsables, porque la calidad de legisladores, mejorar, recortar un proyecto de ley. Sin embargo, se llenaron la boca durante 30 días haciendo observaciones, cuestionando, presentando alternativas, y al final de la votación quedó intacta, como usted sostiene. ¿Qué hacer con esta Asamblea Nacional, Sebastián? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Igualmente un cordial saludo a Hernán Pérez e igualmente a todas las personas que nos escuchan. Sí, efectivamente, en el artículo que salió publicado el día de ayer en el Diario del Comercio he sido bien crítico con la Asamblea Nacional y lo he titulado el artículo como una asamblea impresentable. Y yo le diría, Miguel, que no sé si hasta cierto punto yo también pensaba en mi interior si no he sido suficientemente crítico. He estado observando el comportamiento igualmente de la Asamblea, de los distintos bloques, de los distintos legisladores, de la misma presidenta de la Asamblea Nacional desde su posesión el 12 de mayo de este año. Y yo diría que ya han dado mucho que desear en muchas situaciones, en el tratamiento, por ejemplo, de ciertos proyectos de ley, en la posición, por ejemplo, que han tenido en su relación con el Ejecutivo. Y digamos que es en el tratamiento de este proyecto, de esta reforma tributaria, de esta ley de sostenibilidad o de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, donde hemos visto que los asambleístas carecen de una serie, digamos, o tienen una serie de falencias y que prácticamente, más allá, por ejemplo, de la discusión que debería haber para un proyecto de ley, aquí hemos visto que hay otros tipos de intereses, o sea, son intereses prácticamente, digamos, como personales, intereses de grupo, los que priman y no los intereses del país. Entonces yo veo como suma, digamos, preocupación lo que pasa con la Asamblea Nacional y donde uno puede apreciar que muchos de los asambleístas no tienen la suficiente preparación
no tienen la suficiente formación, no tienen la suficiente experiencia y no tienen la suficiente solvencia moral, Miguel. Porque ve usted, se inicia un proceso de debate, de análisis que duró 30 días. Hay que mencionar que dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, no sé si llegaron cerca de 20, 30, 40 especialistas a manifestar, digamos, su posición sobre ciertos temas que le preguntaron en la comisión. Y de alguna manera se fue configurando, se hicieron ciertas reformas, ciertos cambios. Incluso desde el lado del gobierno se aceptó, por ejemplo, quitar esta parte que hace referencia a esta reforma a la ley de hidrocarburos, que tiene que ver, digamos, de alguna manera con la reforma de los temas hidrocarburíferos del país. Sin embargo, eso se quitó y hubieron algunos aspectos, por ejemplo, que también se fueron reformando sobre la base del impuesto a la renta, sobre el tema de las deducciones, y había posiciones un poco más radicales de Pachacuti y de la izquierda democrática, donde decían que no, que ese valor propuesto por el gobierno de 2.000 no debería ser, sino de 2.600, de 3.000, 3.500. Me refiero un poco al valor del salario mensual sobre el cual deberían pagar este impuesto. Bueno, y así hubieron una serie de discusiones, y resulta que el día, bueno, hubo un primer debate, luego de eso se hicieron observaciones, luego hubo ya este segundo debate, y resulta que curiosamente, pese a que dentro de la misma comisión, y había habido incluso también acercamientos con miembros de la izquierda democrática y Pachacuti, curiosamente no votan a favor de este proyecto de ley, sino que votan más bien por el archivo. Entonces, lo que se puede apreciar, Miguel, es de que aquí no hay un debate sobre argumentos, sobre planteamientos, sobre temas, sobre, digamos, aspectos importantes de cómo eventualmente una ley puede beneficiar a los intereses sagrados del país, sino que prácticamente llevan a situaciones medio como complicadas. Usted ha visto cómo se vota en la Asamblea Nacional, comienzan a votar, se demoran, esperan que vote el otro bloque, no se adelantan, después quedan hasta el final para ver quién vota y quieren condicionar, le digo, como en anteriores ocasiones y digamos situaciones deplorables, como para que en último momento poder presionar al gobierno y negociar y pedir una serie de preventas. Mire, el asambleísta Fernando Villavicencio, quien ha tenido una destacada, digamos, actuación y es, digamos, una excepción dentro de esta asamblea, así como yo le diría un número muy limitado de asambleístas, menciona y dice que prácticamente, por ejemplo, hubo una serie de chantajes. Dice que el presidente y el gobierno nacional recibió una serie de chantajes. Del lado de UNES, un poco negociar la situación de los señores exfuncionarios del gobierno de Correa en prisión, como el señor Jorge Glaras, Alexis Mera, es decir, pedir una serie de salvoconductos, tratar de presionar, por ejemplo, salvoconducto para la señora María Ángeles Duarte, ¿no?, que está con una situación igual de prisión y situaciones, digamos, preferenciales para los presos de la época del correísmo, pero también otros sectores, y ahí no se excluye otros sectores, y no se excluye ahí Pachacuti, no se excluye ahí a la izquierda democrática. Dice que hicieron pedidos impresentables, pedidos de pedazos del pastel del sector eléctrico, petrolero, minería, instituciones en las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, volvimos básicamente a la asamblea anterior donde se negociaban votos para que les entreguen los hospitales y acá también seguimos en la misma dinámica y en la misma lógica. Es decir, concluimos, o concluyo yo también hasta cierto punto, que más allá de la falta de experiencia, falta de preparación, poco civismo, poco amor al país, brilla esta Asamblea Nacional por la falta de ética y de moral. Y eso también igualmente se manifiesta con la votación. Ve usted, no hubieron votos del lado del correísmo para apoyar el proyecto de ley de la reforma tributaria, es decir, dijeron que no votaron y que a la final se abstuvieron. Pero sí hubieron votos, Miguel, para no sancionar al señor Egner Recalde, ex, digamos, asambleísta por la izquierda democrática, fue separado de la izquierda democrática. El señor fue llamado a la comisión de ética. En esta comisión de ética de la asamblea están conformados las distintas fuerzas políticas y del informe de la comisión de ética se dijo que había méritos y había argumentos para poder sancionar al asambleísta Recalde por temas había pruebas que tienen que ver con el tema de diezmos. Pruebas, testimonios, audios, grabaciones. Y dicen Sin que embargo, Miguel, ahí sí hubieron los votos para salvarle al señor Egner Recalde y claro, ahí se negoció que, Miguel, no sancionarle, no destituirle, pero de alguna manera incorporarle dentro del bloque de asambleístas de UNES a otro
asambleísta más. Lo curioso también ahí es la votación de Pachacutic, una votación que una parte de los asambleístas de Pachacutic votaron justamente para salvarle al asambleísta Egner Recalde. Bochornoso. ¿Qué hacemos con esta asamblea? Mándale a la casa, Miguel. Eso sería lo más lógico, ¿no? Eso es lo que supongo que piensan muchísimos ciudadanos ecuatorianos al sentirse engañados y defraudados por esta Asamblea Nacional. Y por no decir también igualmente en la falta de liderazgo de la actual presidenta de la Asamblea Nacional, que hay que mencionar. O sea, una cosa, Miguel, es manejar una alcaldía, una prefectura, y otra cosa muy distinta es venir a manejar el primer poder del Estado, como es la Asamblea Nacional. Esto es la ciudad de Quito, señores, y aquí hay que estar bien preparado y hay que venir con, digamos, todo el conocimiento y con asesores realmente solventes que puedan de alguna manera permitir que, por ejemplo, el manejo de la Asamblea Nacional en el tratamiento de estas leyes, como la ley tributaria, se haga, digamos, de acuerdo a ciertos estándares, al menos mínimos, de solvencia y de cumplimiento de la ley. Sebastián, el negociar con mañoserías, como denunciara a Fernando Villavicencio en la misma práctica del pasado, bisoños asambleístas que aprenden rápidamente las mañoserías. Y, por otro lado, ¿cómo entender los que se llenan la boca cuestionando al gobierno? El caso del correísmo y parte de Pachacutic. Cuestionan la reforma tributaria y el momento de las votaciones, al menos los primeros, abandonan la sesión. ¿Eso es responsabilidad con el Ecuador, Sebastián? Ese no es, digamos, un desempeño aceptable, mínimo aceptable que deberían tener los mismos asambleístas. Cuando se convoca a un debate en el Pleno, es justamente para que en ese debate del Pleno se aporten, se contribuyan con análisis críticos. ¿Justamente para qué? Para complementar, para mejorar un proyecto de ley que puede ser perfectible. Mire usted el proyecto de reforma tributaria que ha pasado por el Ministerio de la Ley. Incluso para el mismo asambleísta Francisco Jiménez, de Creo, oficialista, reconoció que había errores. Incluso algunos asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico detectaron una serie de faltas de ortografía, faltas y problemas de redacción jurídica en ciertos artículos. Y ve usted que incluso todo eso, todos esos errores, digamos, había errores de forma, incluso yo diría, y otros un poco hasta cierto punto pueden ser ya no tanto errores, sino, digamos, problemas como de concepción que uno puede tener frente a ciertas situaciones. Pasaron por el Ministerio de la Ley. Entonces, eso no tenía que haber pasado, eso tenía que haberse tratado, mejorado, y debía haber los debidos acuerdos como para que esa ley salga muy mejorada. Es decir, aquí estamos de que el Ejecutivo es un colegislador y la Asamblea tiene la obligación igualmente de complementar o mejorar cualquier proyecto de ley que viene desde el Ejecutivo. Pero resulta que las discusiones son realmente infructuosas, son discusiones que prácticamente no sirven para nada cuando en el fondo lo que están buscando es una situación de arrinconar al gobierno, de ponerle en una situación complicada frente a una prioridad como es esta ley, para negociar, digamos, cuotas de poder. Esto es inaceptable y creo que exigimos de la Asamblea Nacional un cambio de rumbo urgente en muchas de sus actuaciones. Pero va a ser complicado porque esa es la Asamblea que tenemos, Miguel, y yo diría que un poco para complementar también lo que decía Hernán, lo que sufrimos prácticamente también es producto del diseño institucional que tenemos como país, como democracia. El sistema presidencial que tenemos en América Latina y en el Ecuador es una mala copia del sistema presidencial norteamericano. Y en el sistema presidencial norteamericano existen, por ejemplo, ciertas instancias que permiten hasta cierto punto pulir ciertos problemas que pueden darse a nivel, por ejemplo, de legislación. En el caso de los Estados Unidos existe un Senado. Y digamos que si es que los proyectos de ley no están siendo tratados bien, por ejemplo, en la Cámara Baja, es en la Cámara Alta donde reciben de alguna manera una, digamos, como revisión final. Aquí no tenemos un Senado. Yo insisto y en muchas ocasiones he mencionado de que es necesario en el país que se reforme, por ejemplo, el sistema presidencial, que se incorpore la posibilidad de tener un Senado y que ese Senado esté conformado por juristas, por profesionales realmente que contribuyan al debate. Pero fíjese usted, para ser asambleísta aquí no se requiere tener absolutamente nada. Y hay asambleístas que no sé si han llegado o llegan solamente con un bachillerato, con un desconocimiento increíble
Algún rato, algún momento se conversaba y creo que veía en un medio de comunicación asambleístas que no conocen, por ejemplo, los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, asambleístas que no han revisado la Constitución, asambleístas que no han leído el Código Orgánico de la Función Legislativa, que no saben cuál es el proceso de formulación y gestación de una ley en la Asamblea. O sea, una ignorancia, digamos, importante. Entonces yo creo que hay que hacer cambios para un poco tratar de que la Asamblea tenga mejores cuadros, y eso pasa también incluso por reformar el sistema de partidos, pasa esto también igualmente por una serie de reformas que nos permitan tener un mejor sistema institucional y a la final una mejor calidad de la democracia. Porque cuando no tenemos resultados de este tipo, ¿qué es lo que pasa? La gente se siente insatisfecha, no dice solamente que el partido tal, a la final terminan juzgando y dicen esta democracia no sirve para nada. Y eso es lo que pasa actualmente en Ecuador, Miguel. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿usted es partidario de mandarles a la casa a los miembros de esta asamblea? Por cierto, por la vía constitucional, hay la herramienta que tiene el Ejecutivo. Y también en el tema de fondo, como planteaba Sebastián Mantilla, un cambio de diseño institucional, porque el Ecuador está entrampado en este sistema de corrupción, como se ha evidenciado. Yo creo que hay un riesgo, Miguel y Sebastián, ¿no? Que mandemos a la casa a estos legisladores, y es que la próxima asamblea sea igual o peor que la que tenemos ahora. Yo recuerdo aquí la frase de el doctor Raúl Clemente Huerta, que siendo presidente de la Cámara de Senados, se le preguntó una vez, o se le hizo ver la baja calidad que había tenido la sesión de la Cámara de Diputados que él presidía, y con su tradicional buen humor dijo, sí, en efecto, yo coincido con usted, pero yo estoy seguro de una cosa, que el próximo Congreso va a ser peor que el actual. Lamentablemente tenemos aquí la confluencia de varios factores. Un factor de eso es evidentemente institucional de la propia legislatura. Fíjese, en el Ecuador es uno de los pocos países donde no hay elecciones de medio término. Yo sé que hay argumentos en contra de tener elecciones a mitad de término porque conllevan consigo un ingrediente de inestabilidad del Ejecutivo, hay una excesiva gasto electoral, etcétera. Pero pongámonos a pensar que estos legisladores, al llegar a la curul, están ellos conscientes de que no se van a mover de esa curul durante 4 largos años. Eso no se ve en muchas partes. O hace pocos días tuvimos las elecciones de medio término en Argentina, por ejemplo, y se hizo una recomposición del poder legislativo en Argentina muy necesaria y muy útil. Son fórmulas en las cuales la sociedad puede un poco castigar o premiar a aquellos partidos, a aquellos legisladores, ¿verdad? De acuerdo a la conducta que hayan tenido. Pero en este caso nosotros los ecuatorianos no tenemos esa posibilidad. No tenemos la posibilidad de medir un poco el comportamiento de la legislatura, porque una vez que los votamos y los mandamos a la asamblea, no podemos volver a votar por ellos sino después de 4 años. Yo no estoy pidiendo en este momento una elección de medio término que mande a todo el mundo a la casa, sino que podemos hacer una fórmula en la cual una parte simplemente de la asamblea sea sometida a una elección de medio término, mientras que la otra continúe en eso. Pero en el tema de fondo, doctor Pérez Luz, ¿usted sería partidario del cambio de diseño institucional, como señala Sí, Sebastián? yo coincido con Sebastián. Parte del problema, no es todo, parte del problema que tenemos en el Ecuador es un mal diseño institucional. No tenemos elecciones de medio término, elegimos a los diputados en la primera vuelta y no en la segunda vuelta, como debe hacerse. Hay un problema de multipartidismo, de fragmentación política, y para eso se necesita una reforma al sistema de partidos políticos, ¿verdad? Si funciona bien el sistema presidencial, como en los Estados Unidos, no solamente por la presencia del Senado, sino por la presencia de un sistema bipartidista, ¿verdad? No es una coincidencia que el sistema presidencial ha funcionado con relativo éxito en una nación en la que hay 2 partidos políticos, ¿verdad?, que dominan la escena política. Yo no estoy tampoco pensando que así debemos terminar
teniendo dos partidos políticos, pero no podemos en el Ecuador tener 285 organizaciones políticas registradas, Miguel. El Ecuador no tenemos los ecuatorianos 285 visiones ideológicas del Ecuador, del país, del futuro, de la sociedad, del Estado, de la política, ¿verdad? Entonces, hemos creado un sistema que institucionalmente es proclive a esta situación de asambleas con esta baja calidad ética e intelectual de los legisladores, lamentablemente. Porque, y digo lamentablemente porque la actividad legislativa es importante. Mire usted las acotaciones que hace Sebastián. Ese proyecto de ley debió pasar un debate, debió enriquecerse en el debate. El mejor ejecutivo del mundo puede equivocarse y se equivocan generalmente al enviar proyectos de ley que luego el propio ejecutivo reconoce y prácticamente a veces hasta agradece que ha habido este periodo, ¿verdad?, de conocimiento y de debate, porque su propio proyecto puede ser evidentemente mejorado. Este es el primer caso, creo, o uno de los pocos casos en la que un proyecto de ley del Ejecutivo regresa o va al registro oficial exactamente igual al que se envió. Es en la historia legislativa ecuatoriana prácticamente uno de los poquísimos casos en la que un proyecto, la legislatura prácticamente deja pasar un proyecto, luego podemos discutir los motivos, pero deja pasar un proyecto tal cual el Ejecutivo lo presentó. Es una situación en la que claro, obviamente se disminuye la capacidad, la presencia de la legislatura, que prácticamente termina admitiendo que no sirve para lo más elemental, la más elemental función para la cual se fue elegida, que es legislar, ¿verdad? A propósito, parece mentira. A propósito de lo que dice Hernán Pérez Luz sobre este proyecto de reforma tributaria, ¿se puede enmendar con la demanda de inconstitucionalidad como inmediatamente o la derogatoria como han planteado legisladores? ¿Se puede enmendar eso, Hernán, con la... Perdón, sí. no, vea, claro, el presidente puede mandar un proyecto de ley reformatorio al actual proyecto, y si lo manda por la vía urgente, pues tanto mejor. Puede también la propia legislatura tomar como iniciativa algunas reformas. Sin embargo, ahí hay un problema constitucional con respecto a la creación de impuestos, a la potestad tributaria, que es monopolio del Ejecutivo. Es decir, hay una serie de situaciones que yo creo que dificultan la reforma, pero no es imposible. Probablemente el Ejecutivo esté pensando en que en un acto me parece, de alta política, enviar un proyecto de urgente para hacer algunos ajustes a la ley. La demanda de inconstitucionalidad, Miguel, no tiene sustento. Yo creo que no hay un fundamento serio. La Constitución es muy clara. Se debe aprobar o improbar o no aprobar el proyecto de ley, no informes de una comisión. Ahí hay una grave confusión de los legisladores entre lo que es un proyecto de ley y lo que es el informe de la comisión que estudió el proyecto de ley, que se lo somete a debate. Es decir, es lamentable, en el Ecuador la ley orgánica de la función legislativa parecería estar por encima de la Constitución, y eso ya lo hemos visto en otras ocasiones con otros temas. Está causando una disfuncionalidad en parte de la Asamblea. Sebastián Mantilla, en el tema de fondo hablaba de un cambio de diseño institucional, pero si hay una reforma política, reforma constitucional, ¿va a ir a la misma Asamblea que no ha querido hacerlo y no va a querer hacerlo? Claro, eso es lo que puede pasar, Miguel, como pasó también cuando se trataron las reformas al Código de la Democracia, es decir, al código que tiene que ver con todo lo que es la organización del proceso electoral y de las organizaciones políticas. Y hubieron algunos cambios que se hicieron, propuestas de cambio al Código de la Democracia, y justamente no se incorporaron porque también en la asamblea de ese entonces, algunos de los asambleístas vieron que no les convenía políticamente. Entonces no pensaron en función un poco del país, de fortalecer o aprovechar ese proceso de reforma del Código de la Democracia para fortalecer
lo que decíamos, el sistema de partidos, fortalecer el sistema electoral. Y es a través de este sistema electoral como se puede igualmente abordar el tema que mencionaba Hernán. Es decir, cómo hacemos que tengamos un sistema, digamos, no tan fraccionado, no de 285 organizaciones políticas, pero de posiblemente 5, 6, 7, 8 o 10 fuertes. Es decir, un sistema multipartidario, pero un poquito más sólido, no tan desinstitucionalizado como el que tenemos en el Ecuador. Eso se perdió, esa posibilidad. Pero claro, yo también no abrigo muchas esperanzas en lo que pueda hacer la actual Asamblea Nacional. Creo que, por ejemplo, este tema de la reforma institucional es un tema que antes también se lo planteó cuando se hablaba de la posibilidad de que el presidente haga una consulta popular. Ahí eventualmente pueden entrar ciertos temas. Claro, habría que ver la idoneidad de ciertas reformas, si es factible o no jurídicamente, que no exista contradicciones con la Constitución, pero yo creo que hay que hacer reformas para mejorar el sistema de una vez. Y efectivamente, por ejemplo, el hecho de elecciones a medio término o las elecciones de la Asamblea cuando se den, que sean en la segunda y no en la primera vuelta. Ese es un debate que generalmente se ha mantenido en el espacio académico, por ejemplo, de politólogos, analistas políticos, y ese es uno de los temas que a veces también sale y que creo que es necesario eventualmente tomarlo en cuenta. Pero creo que igual, ahí frente a esta situación o ante esta situación de esta calamitosa asamblea que tenemos, creo que ahí es importante ver hasta cierto punto de parte del Ejecutivo, ver la posibilidad de tratar de quién sabe, en medio de esas falencias, debilidades, poder generar espacios de diálogo, poder generar espacios al menos mínimos de concertación, para que cuando se envíen, por ejemplo, proyectos de ley, al menos esos proyectos de ley o sobre ciertos aspectos de esos proyectos de ley exista un cierto, por ejemplo, consenso como tal. Creo que en lo que mencionaba anteriormente, por ejemplo, la reacción de ciertos sectores de la Asamblea, como el hecho de decir, bueno, muy bien, vamos a decretar o vamos a hacer un pedido a la Corte Constitucional para que se pida la inconstitucionalidad de esta ley, o que eventualmente se plantee dentro de la misma Asamblea un proyecto de ley derogatoria de la ley de la reforma tributaria. Creo que simplemente son declaraciones frente a los medios de comunicación para tapar o para cierto punto, digamos, no quedar tan mal como han quedado. Y aquí me refiero a toda la Asamblea como tal, pero con especial, digamos, dedicación al bloque de UNES, pero también al bloque de Pachacuti y al bloque de la Izquierda Democrática. Creo que en unas cosas sí, pero en otras cosas no. Lo que ha mencionado, digamos, el asambleísta Fernando Villavicencio ha sido escandaloso. Es decir, tratar de que esta ley se apruebe, pero en función de negociación por espacios y cuotas de poder, es inaceptable. Claro, lo cual es vergonzoso. Una pregunta final que rápidamente despedimos una opinión sobre la crisis legislativa. Para las próximas horas de este jueves está previsto el análisis y un pronunciamiento sobre el caso Pandora Papers. Con ese informe vergonzoso, sesgado, sin sustentos, ni pruebas, ni debate alguno, incluso con observaciones de 2 miembros de Pachacuti, de la Comisión de Garantías Constitucionales, contra su presidente, el coideario José Cabascango. Él ha dicho públicamente que no hicieron ni más ni menos que el mandato de la Asamblea Nacional. Pero le preguntamos al señor Cabascango, ¿acaso el mandato fue para que no debatan el informe y que silencien a los vocales que quisieron hablar? Que incluyan contenidos en el camino y que las conclusiones se pongan luego, que no les entreguen los sustentos de la supuesta investigación. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿qué debe pasar con Pandora Papers? Yo creo que no va a pasar ese informe. Mire, hay alguna situación muy grave. Luego de que terminó el debate en la comisión, una de las asambleístas que lideró esta investigación reconoció públicamente que no habían tenido la documentación formal, oficial, sobre las estructuras y la desinversión del presidente de la República. Es decir, que habían reconocido que habían preparado esta información, este informe de este tema, sin contar con la documentación adecuada. A mí me pareció increíble que
que esta asambleísta haya, de alguna manera, pues, admitido de que han hecho un informe pues sin sustento, desde el punto de vista jurídico, legal. No veo cómo pudieron haber preparado toda una documentación o un informe sin haber recabado, ¿verdad? Una información que según ella no la siguen esperando por parte del estudio jurídico allá en Panamá. En fin, yo creo que no va a tener mucho futuro esta doctor Sebastián Mantilla, ¿qué debe pasar con el informe de Pandora Papers en esta Asamblea Nacional cuando hay vocales de Pachacuti que le acusan a su coideario Cabascango en la Comisión de Garantías que no puso al debate, que aumentó, incluso hay una denuncia en la Fiscalía de falsedad ideológica por lo que han hecho en esta comisión? ¿Qué debe pasar o qué va a pasar, doctor Mantilla? Lo que debería pasar es de que ese informe no sea aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso sería lo más lógico, lo más coherente. Hay que mencionar igualmente, Miguel, de que este tema de Pandora Papers debía haberse sido tratado justamente por la Comisión de Fiscalización. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué hace tratando una comisión de garantías constitucionales, derechos humanos, derechos colectivos y interculturalidad? Un tema como el tema de Pandora Papers. O sea, para eso existe una comisión de fiscalización en la Asamblea, pero sin embargo, las maniobras políticas, vea usted nuevamente, las maniobras políticas de parte de ciertos sectores, y aquí nos referimos preferentemente al bloque de UNES y a cierto bloque, digamos, de Pachacutic. Pachacutic está dividido, Miguel, y tenemos un bloque, digamos, de Pachacutic que de alguna manera responde hasta cierto punto los intereses o la visión de las organizaciones indígenas, de la CONAI como tal, pero tenemos otro y aliados al correísmo, exacto, hay que decirlo. hay otro grupo que está aliado al correísmo. Entonces, lo que es curioso es de que pasa a esta comisión y es una comisión donde existe una mayoría de asambleístas del correísmo y también igualmente de miembros de Pachacutic que están un poco en esa misma línea. Entonces, eso fue enviado allá. Y ahí hay una inquietud grande, ¿no? También uno se pregunta por qué la presidenta de la Asamblea y el mismo CAL decidieron enviar el tratamiento del tema de Pandora Papers a esta comisión de garantías constitucionales que no tiene absolutamente nada que hacer si no le manda a la comisión de fiscalización. Entonces es prácticamente un poco para presionar al gobierno, para chantajear también nuevamente al gobierno. Suponemos que, no sé si en base de este tema era como condicionar para eventualmente buscar también cuotas de poder o incluso ver si es que le sale la posibilidad de una destitución del presidente. ¿Cree usted, como sostiene Hernán Pérez, no va a pasar, no debe pasar este informe en el Pleno? Yo espero que no pase, Miguel, pero vea usted el tratamiento que recibió la reforma tributaria. Entonces, todo es posible. Bueno, hay declaraciones, por ejemplo, del bloque del Partido Social Cristiano que han dicho que no se van a prestar para situaciones de desestabilización, para inestabilidad, y que no se van a prestar para destituir al presidente de la República, porque este informe un poco va en esa línea. Es decir, si es que es aprobado, entonces el presidente podría ser enjuiciado políticamente por argumentos que ni siquiera, digamos, están debidamente sustentados. Entonces, hacia allá van, hacia allá quieren ir. Entonces, esperemos que no haya los votos suficientes como para que este informe también, que no tiene ni patas ni cabeza, digamos, no tiene ningún sustento, sea aprobado, o sea, que no sea aprobado hoy día en la Asamblea. Bien, muchas gracias al jurista doctor Hernán Pérez Luz y al director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Estudios Políticos, Sebastián Mantilla, articulista del Comercio, por describirnos lo que esta Asamblea Nacional refleja hoy con sus actos, una asamblea impresentable, una crisis legislativa. Muchas gracias a Hernán y a Sebastián su participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias, un buen día. Un saludo a Sebastián y a toda la audiencia. Muy Gracias, amable. 8:41 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Una brevísima pausa y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la doctora Jessica Jaramillo. Ella es académica, catedrática, para hablar sobre la detención en Argentina de Sebastián Yunda. Lo tomó la Interpol. Ahora, ¿cuál es el futuro inmediato? El gobierno argentino de Alberto Fernández, del socialismo del siglo XXI, va a permitir
que salga de su territorio hacia el Ecuador a la cárcel? Ya le preguntamos. En este maravilloso Ecuador, cada día y en cada esquina, nace la ilusión. Con ese señor que deja una buena propina al mesero. Esto es suyo, joven.